Los últimos acontecimientos de este 2024 que ha comenzado violento. No solamente por los tres escenarios que apuntas. Está pasando cosas literalmente por horas, ¿no? En este momento hay un enfrentamiento militar casi directo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es territorio de Corea del Norte, pero que se mantiene en esta posición tan específica. Sus fuerzas armadas están dirigidas por un general norteamericano. Cuando el grandulón va perdiendo la batalla, cuando quien sea que vaya perdiendo la batalla y tiene una mirada perversa y en lugar de rendirse quiere conservar a como dé lugar a costa de lo que sea, sangre, su poder, entonces parece ser que su opción es no perder. ¿Pero cómo? Pues escalando a una guerra mucho mayor e involucrando más sangre, más muerte, más vidas, más destrucción. Todo parece indicar que este señor o este ente que no quiere perder la guerra tiene los ojos bien puestos en 3 puntos: Gaza, Yemen e Irán. Y quizá en otros puntos, pero estos son parece ser, los principales. ¿Quién es ese ente? Soy Roberto de la Madrid y esto es Preguntemos, detrás de la razón. Comenzamos. 금속화학 이러한 위기 고조의 상황 책임은 전적으로 북한에게 있음을
escritor, investigador, muy experto en las cuestiones internacionales, y me da mucho gusto porque además escribe en una revista que es de suma importancia, con una gran tradición, El Viejo Topo. Y está aquí con nosotros Eduardo Luque. Eduardo, muchas gracias, siempre tocando el timbre, la campana, la alarma para decirnos de esto hay que hablar, y te lo agradecemos mucho porque justamente de eso hay que hablar. Hay 3 puntos muy importantes que son Yemen, Gaza, sobre todo Gaza e Irán, con los últimos acontecimientos de este 2024 que ha comenzado violento, Eduardo, muy violento, y que nos gustaría que nos explicaras o que lo hilaras estos 3 puntos de cómo este ente, que sin duda nos vas a explicar que es Israel, está teniendo en cuenta que no va a poder ganar la guerra y que prefiere escalar a una guerra mayor, y esto es muy peligroso. Adelante, Eduardo, y después te bombardeo con preguntas, por favor. Sí, gracias. Primero, felicitar a todos los televidentes este año, el año 2024, que se amanece terriblemente convulso, no solamente por los 3 escenarios que apuntas, es que está pasando cosas literalmente por horas, ¿no? En este momento hay un enfrentamiento militar casi directo entre Corea del Norte y Corea del Sur, por la posesión de una pequeña isla que estaba poblada por habitantes de Corea del Sur, pero que en realidad está a 11 kilómetros de Corea del Norte y a 140 kilómetros de Corea del Sur. Pero por aquellos tejemanejes de la Guerra Fría y de la Guerra de Corea, está habitada por gentes de Corea del Sur, que su gobierno ha dicho que los evacúa, puesto que Corea del Norte está haciendo ejercicios militares con fuego real en la zona. Y evidentemente Corea del Sur ha respondido con la misma idea. Es territorio de Corea del Norte, pero que se mantiene en esta posición tan específica por intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Corea del Sur sabemos que es un país que no es país. Fíjense en detalles sin importancia, que sus fuerzas armadas están dirigidas por un general norteamericano. Esto da idea de realmente si es un país propio o es sencillamente un vasallo, como otros más, del gran poder estadounidense, ¿no? Así que eso por un lado. Por otro lado vemos como en Ucrania, otro escenario terrible. Ucrania está bombardeando Voronezh, que son una ciudad en el interior de Rusia, matando 24 civiles hace 4 días, y tomaban como ángulo de tiro los árboles de Navidad, donde se apelotaba la gente para celebrar el paso de la Navidad, ¿no? Y ahí han muerto 24 civiles, ¿no? Automáticamente la respuesta rusa ha sido durísima, pero se ha dedicado exclusivamente a objetivos militares o objetivos industriales, ¿no?, relacionados con las Fuerzas Armadas. Y entramos propiamente en el tema de Yemen, de Gaza y de Irán. Estamos viendo, como bien decías, que efectivamente Israel está perdiendo la guerra. ¿Cómo se define perder una guerra cuando desde el otro bando ya has asesinado a 22.450 personas y has provocado heridas a más de 56.000? Dices, ¿cómo es posible perder una guerra cuando tienes el ejército más poderoso de la zona, supuestamente, y una capacidad de fuego infinitamente mayor que no la resistencia palestina? Pues se está dando la paradoja nuevamente, igual que en el caso de Yemen, que David venció a Goliat con una piedra. Y esto es lo que está pasando en Gaza. ¿Cómo se define perder una guerra? Repito, fundamentalmente por una cuestión muy simple. Cuando yo defino una serie de objetivos a alcanzar en el conflicto y no los alcanzo, el que pierde soy yo, porque he lanzado una guerra en la que voy a resultar como señalado por provocarla, y encima, de cara a la política interna, no voy a lograr mis objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este criminal que ahora tenemos en pantalla, el señor Netanyahu? Básicamente eran 3.
Primero, derrotar a Hamás. Segundo, derrotar y destruir toda la infraestructura militar, especialmente los túneles donde se oculta Hamás. Y en tercer lugar, promover la expulsión de la población de Gaza. Él pretendía en principio hacia Egipto y hacia Jordania. Esto ahora ya se ve que es imposible, ¿no? Entonces, de estos tres objetivos, y una guerra que se preveía corta, una guerra en la que se hablaba de como mucho 2-3 semanas, una guerra que ya va por los 100 días. Y no hay visos de que acabe, y no hay visos de que la milicia, la resistencia palestina, esté desfondada y esté derrotada, ¿no? Esto es la realidad del conflicto que tenemos ahora y que evidencia que Israel puede perder esta guerra, aunque parezca imposible. Bien, vamos directamente a uno de los puntos que creo que son muy importantes, sobre todo porque estamos viendo muchos movimientos de barcos de guerra, grupos de ataque de Estados Unidos, amenazas directas así, contra Irán. Estoy hablando del Mar Rojo, y este es uno de los puntos que dijimos, Yemen. ¿Qué está pasando en el Mar Rojo? Bueno, pues para unirse a la lucha y protestar por el genocidio que hace Israel, los hutíes, como ya lo hemos dicho, tú ya lo has dicho y lo hemos dicho aquí en varios programas, los hutíes, un grupo de Yemen, un grupo político y grupo armado que pues están catalogados por Occidente como rebeldes y sino que terroristas, están atacando los barcos, exclusivamente los barcos que pasan por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez o hacia el puerto de Eilat, Israel, los barcos que sean propiedad o tengan interés israelí, otros barcos no los atacan. Entonces estos barcos son atacados y Estados Unidos pues no le gusta porque pues es su aliado o su patrón o su padre o no sé, pero es parte de lo mismo. Entonces Estados Unidos está atacando a los hutíes porque están atacando a los barcos israelíes en protesta por el genocidio que hace en Gaza. ¿Qué pasa? Bueno, incluso David Cameron en los días pasados, el ministro de Exteriores del Reino Unido, llamó directamente a Irán para responsabilizar de todos esos ataques por el apoyo que da a los hutíes. Y las cosas están poniendo muy feas. Pero, ¿qué tiene que ver Yemen ahí? Bueno, pues porque Yemen es un escenario que se creó una guerra desde hace más de 7 años, en donde Estados Unidos apoya a Arabia Saudí y tuvo una estrategia, Eduardo. Esta estrategia de Estados Unidos, Arabia Saudí en la guerra de Yemen contra los hutíes, ¿ha traído beneficio para Occidente o ha fallado por completo? ¿Ya la perdió Estados Unidos? ¿Cómo es esto? ¿Y cómo lo engarzamos con lo primero que has dicho sobre las estrategias que quería tanto Estados Unidos como sobre todo Netanyahu en Gaza? Por favor. Sí, evidentemente la guerra de Yemen, que prácticamente nació paralela a la intervención norteamericana a través de los subgrupos terroristas en Siria, ha sido una enorme derrota estratégica para Estados Unidos y para Arabia Saudita, que fue el que financió esta guerra. La creencia, nuevamente la prepotencia de creerse que Yemen era un pueblo pequeño, como lo era, que era una nación pobre, como lo es, pero que no representaría ningún problema militar para un ejército y una capacidad de fuego como el de los mercenarios que pagaba Arabia Saudita, porque gran parte de la guerra la han llevado sobre sus costillas los mercenarios que pagaba Arabia Saudita, porque el ejército de Arabia Saudita no quería participar demasiado en esta guerra, puesto que vivían demasiado bien, y entonces encargan a otros la faena de matar o ser muertos, ¿no? Que es para lo que sirven básicamente los mercenarios. A pesar de todo el dinero que ha puesto Arabia Saudita, que le ha costado a razón de 6.000 millones de dólares por mes esta guerra, durante 7, casi 8 años, al final han sido derrotados. Nuevamente, como decíamos al principio, David, el de la honda y el de la piedra, ha conseguido derrotar al gigante Goliat, que en este caso era Arabia Saudita, apoyado por Israel,
atentos, y con intervención directa de Estados Unidos y Reino Unido, que han intervenido directamente en la guerra. Por ejemplo, los pilotos que bombardeaban Sanaa y provocaban cientos o miles de muertos eran pilotos mercenarios israelitas que Israel alquilaba, que Arabia Saudita alquilaba, mejor dicho, a Israel para bombardear la zona. Barcos de Estados Unidos han bombardeado las costas del Yemen y han planteado batallas navales contra la escasa flota del Yemen, que a pesar de eso consiguió algunos grandes éxitos contra la flota de Arabia Saudita, hundiendo varios barcos grandes de guerra con una precariedad de medios realmente asombrosa, ¿no? Por ahí decimos que es de ver cómo países pobres, países pequeños, milicias escasamente armadas, pero con una enorme voluntad de resistencia, son capaces de doblegar a enemigos muy superiores económicamente, políticamente y supuestamente militarmente, ¿no? Y esta es una de las grandes paradojas o enseñanzas que está dando este movimiento Sarralá, que está dando este movimiento en el Yemen. Su apoyo a Palestina ha sido un apoyo desde el primer minuto, desde el minuto cero. Y ahora están demostrando este apoyo no con palabras, sino con hechos, bloqueando precisamente un puerto vital para Israel a través del control que ejercen sobre los barcos que van con destino a Aliad, al puerto de Aliad, o bien que salen del puerto de Aliad y intentan llegar al mar Índico, al Océano Índico. Esta es la ayuda que está prestando Yemen, al margen de que está movilizando miles de hombres con la idea también de enviarlos al frente gazatí. No sé cómo, ¿no? Es más un movimiento, me imagino, de solidaridad psicológica, ¿no? Más que solidaridad práctica, porque la distancia para alcanzar el frente es demasiado amplia, ¿no? Pero esto es una realidad, ¿no? De cómo países pequeños, fuerzas pequeñas, son capaces de doblegar a Estados Unidos. ¿Cómo lo ha doblegado a Estados Unidos? Desde los primeros días, desde el primer barco que cogieron los yemeníes y lo llevaron a su puerto prisionero, ya habló de montar una alianza, una coalición militar de múltiples países contra Yemen. Lo que revela es una cosa evidente: Estados Unidos no se atreve a hacerlo solo. Necesita de otros que le ayuden. Imaginémonos, ¿no? Una flota de ataque con el portaaviones Gerald Ford, uno de los mayores del mundo, si no el mayor, en peso y en capacidad, además de la flota de ataque, unos 7, 8 barcos, grandes barcos de apoyo, más los submarinos que también lo protegen, no es capaz de enfrentarse a 4 lanchas que tienen los yemeníes en el Golfo, ¿no? Y esto es una cuestión importante de ver. Sí que tiene que pedir ayuda a todo el mundo. Pide ayuda a Francia, pide ayuda a Italia, pide ayuda a España, pide ayuda a cantidad de países, y la mayoría de los países dicen: uy, yo aquí no me meto, que los yemeníes son como son, le han dado caña a los de Arabia Saudita y esto es una cosa muy peligrosa y a mí no me interesa. Francia, por ejemplo, que tenía fragatas en la zona planteándose la lucha contra la piratería, según dicen ellos, dicen: no, nuestra fragata se quedará ahí, pero la mandamos nosotros, no la manda la flota de Estados Unidos. Los italianos lo mismo, los únicos que han apoyado ciegamente y se hacen los fuertes, la única fragata que tienen los Reino Unido, porque tampoco tiene más, porque no tiene más. Es decir, que la gran flota que tenía antes Reino Unido, que era la dueña de los mares hace siglos, hoy son barquitos veleros y poca cosa más, porque no hay dinero para sostener ni renovar esta flota, ¿no? Así que ahora, por ejemplo, hace pocas horas, Bulgaria ha dicho que con ellos no cuenten para esta alianza, que ellos no se meten en este fregado. Canadá, que era un aliado fiel de Estados Unidos, ha dicho que tururú. Australia ha dicho que ellos no envían ningún barco. Y Noruega ha dicho que ellos iban a apoyar, lo único que envían son 2 oficiales de marina, y me parece que era Bélgica,
envía 4 oficiales de marina. Ninguno envía ningún barco. Esto es la realidad del tema. Es decir, Estados Unidos, la gran superpotencia, no tiene capacidad para obligar a sus vasallos a entrar en un conflicto muy complejo porque Yemen, los yemeníes podrían fácilmente minar el estrecho, y minar el estrecho significa paralizar bien el 14 al 20% del tráfico mundial de contenedores, ¿no? Y aumentar el costo. Ahora mismo los contenedores han subido de precio casi un 300%, ¿no? Los contenedores de los barcos, lo cual implica que la inflación también se va a ver implicada, ¿no? En Occidente especialmente. Así que tenemos este escenario, ¿no? Un escenario donde un país pobre es capaz de poner las cosas duras a superpotencias o países occidentales, lo cual revela la flaqueza de estos países. La flaqueza de estos países. De cuando, hace 30 años, se iba a repetir esta situación cuando Estados Unidos estaba en una situación de apogeo, ¿no? Ahora vemos, es un país que tiene problemas para ayudar a su fiel vasallo, le tiene que dar 14.600 millones de dólares como ayuda militar porque Israel tiene grandísimos problemas para sostener la guerra y está paralizado el dinero porque no hay acuerdo político entre los demócratas y los republicanos, ¿no? Y esta es una realidad muy importante. Un cambio dramático y muy importante que estamos viendo que sucede prácticamente en tiempo real, y lo contamos en tiempo real en este momento. Me acuerdo, vuelvo atrás, cuando hace muchos años se desintegraba la Unión Soviética. Yo soy profesor en aquel momento era profesor de historia en la facultad, y prácticamente podíamos llegar a los alumnos y decirles: a ver, compañeros, hoy el mapa ha cambiado, ha aparecido un país nuevo. Los mapas de ayer ya no funcionan. Hoy el mapa del mundo ha cambiado y ha aparecido Uzbekistán, ha aparecido Kirguistán, ha aparecido no sé qué, que antes no estaba, ¿no? Estaba integrado dentro de la Unión Soviética, ¿no? Estamos repitiendo ese esquema, si me permiten la broma y la comparación, los telespectadores, precisamente porque el mundo cambia a una velocidad absolutamente asombrosa, ¿no? Y el conflicto en Gaza tiene esa virtualidad, ¿no? Nos muestra cómo cambian las cosas en directo, en vivo y en presente. A ver, hablando de ese conflicto, vamos a ese otro punto de los tres del tripié que mencioné al principio. Hay más, como ya tú dices, pero otro de los grandes, si no el que es quizá más importante en este momento, es esa llaga, ese genocidio, esa criminalidad que está sucediendo en Gaza. Háblanos a profundidad con todos los datos y fuentes que tienes, que te pasan toda la información, Eduardo. ¿Qué está realmente pasando en Gaza? Porque en la televisión pública israelí, pues dicen que esta operación pues va ganando y realmente está ganando terreno los israelíes, están retrocediendo, van directamente a un punto muerto. Netanyahu se agarra la cabeza y no sabe realmente qué va a hacer, incluso en dado caso que llegara a arrasar el territorio gazatí, no sabe qué va a hacer después. ¿Qué está pasando, Eduardo, por favor? ¿No? Es un poco todo lo que tú decías, y especialmente lo último. Israel tenía diseñado al principio del conflicto una solución, su solución, entre comillas, que consistía básicamente en expulsar a la población hacia Egipto y Jordania. Esto ya se vio los primeros días, aquí lo hemos comentado en este programa, cómo esto era inviable, se ha convertido en absolutamente inviable. Y ahora tiene un problema. No puede exterminar a 2,5 millones de personas. No es porque le falten ganas, sino porque no puede. Y ahora, por ejemplo, están negociando con el Congo, incluso algún ministro, me parece que era el ministro de Industria de Israel, decía que no solo con el Congo, sino enviar a los palestinos a Arabia Saudita,
porque ahí necesitaban trabajadores de la construcción y en Arabia Saudita estarían pues todos muy bien, porque evidentemente aquel territorio es israelí, ¿no? El territorio de Gaza, ¿no? Y ahora están negociando con el Congo para enviar a la población gazatí hacia el Congo, es decir, enviarlos hacia allá, ¿no? Y lo plantean como si fuera la única solución viable. La única solución viable, los ministros más extremistas del gobierno de Netanyahu y el propio Netanyahu están diciendo que, bueno, que esa es la solución, entre comillas, al conflicto de Gaza. ¿Por qué lo dicen? Y por qué, además, han pasado tres cosas muy importantes que hemos de tener en cuenta. La primera cosa que es importante fue el día 25 de diciembre, cuando se produce un atentado contra un general de la Guardia Revolucionaria iraní en Damasco y es asesinado. Esto es muy importante porque esperaban una respuesta rapidísima y que es lo que quería Netanyahu, una respuesta rapidísima por parte de Irán. Como no se produce, vuelve a repetir el escenario y asesina en Beirut hace pocos días, al segundo hombre de Hamas. Lo asesina en Beirut rompiendo una línea roja para Hezbollah, que Hezbollah, su línea roja era no bombardear ciudades, en este caso Beirut, porque Hezbollah se había abstenido de bombardear a su vez a las ciudades israelíes, aunque tiene sobrada capacidad para hacerlo. Y tercera cosa importantísima que acaba de ocurrir es un crimen de lesa humanidad cuando un grupo, como siempre, que aparece el ISIS, el Daesh o alguno de estos, que todos sabemos que están financiados, dirigidos políticamente, militar y económicamente por Israel y Estados Unidos, monta un ataque suicida en Kerman, en una ciudad iraní del sur de Irán, y mata a más de 80 personas en el aniversario del asesinato, a su vez, del general Soleimani, hace 4 años, ¿no? Es decir, que estos tres elementos pretenden, quieren provocar una reacción en cadena desmesurada por parte de Irán y por parte de Hezbollah y ampliar la guerra a todo Oriente Medio. ¿Por qué lo hace? Porque Israel, Netanyahu, sabe que está perdiendo la guerra e intenta dar una patada al balón y lanzar la patada adelante y provocar todavía más sangre en la zona y arrastrar sobre todo a Estados Unidos al conflicto para ampliar esta guerra a todo Oriente Medio y lo que pudiera ser incluso más allá, ¿no? Entonces, realmente este es el escenario terrible, ¿no? El escenario de un régimen, de un grupo de personas, Netanyahu y los ministros más fascistas que tiene su gobierno, que por cierto han conseguido pingües beneficios por el hecho de estar representados en el desierto, ahí en el desierto, en el Ejecutivo. Hace unos días se denunciaba por parte de la prensa progresista, entre comillas, israelí, la prensa de izquierdas, o socialdemócrata, como queramos, israelí, que se habían quitado ayudas sociales a las clases más pobres de Israel, que siempre coinciden con los más necesitados, y se habían dado a los grupos más ultraortodoxos, que son los que representan este grupo de fanáticos fascistas, ¿no? De forma tal que estos, que son los que promueven la guerra, están exentos de ir a la guerra, están exentos de pagar impuestos y están exentos del conflicto y se benefician enormemente del actual conflicto, ¿no? Esto es lo que estamos viendo también en el contexto global. Pero sobre todo tenemos un Netanyahu, un personaje que huye como gato del agua de los jueces porque sabe que si pierde la guerra, que perderá, su destino personal está ya cantado, ¿no? Es carne de prisión. Pero intenta, por todos los medios posibles, prolongar una guerra y hacerla mayor todavía, si es necesario, para salvarse él y el grupo de ultraortodoxos que le dan apoyo. Así que vemos como la posición de un grupo reducido de personajes
está empujando o intenta empujar al mundo entero y a Oriente Medio en primer lugar a una conflagración mayor. Entonces también nos debería hacer reflexionar, también cuando uno va a votar a uno o a otro, también entender qué es lo que está votando y qué es lo que hay detrás de la parafernalia electoral cuando nos acercamos a las urnas. Efectivamente, hablemos del punto, digamos, 3, como lo planteé desde el principio, es el que estás justamente hablando. En el atentado que hace Israel en el Líbano, violando la soberanía y matando a uno de los líderes máximos de Hamas, del ala política, este líder, el vicepresidente, era la relación entre Hamas y Hezbollah, pero también con la República Islámica de Irán. Ese es uno. Dos, se me hace muy extraño, Eduardo, que después de la llamada telefónica de David Cameron a Irán, con el ministro de Exteriores iraní, Abdollahian, pase el atentado. Eso se me hace muy extraño. De hecho, hay muchos amigos iraníes que nos están llamando para decir que no fue ISIS el que reivindicó el ataque terrorista en Kermán, en la celebración del 4º aniversario luctuoso de Soleimani, sino que es Israel directamente. Yo te pregunto, ¿cuál es primero, háblame de la postura clave de Irán en todo esto, y segundo, ¿qué opciones tiene? ¿Qué va a hacer? Porque sin duda también Hamas, Hezbollah, los hutíes, pues le están pidiendo a Irán apoyo. Y por el otro lado, el Reino Unido incluso está amenazando a Irán con responsabilizar de todos los ataques que se están viendo en el Mar Rojo. Y las cosas se ponen así aún más graves, Eduardo. Lo que está haciendo el eje de la resistencia, en este caso Hezbollah, Hamas, Irán, Siria, el Yemen, es actuar de una forma, yo diría, muy contenida, pero muy inteligente, ¿no? Hay una cosa que sabe todo el mundo, que habrá respuesta, y que habrá una respuesta y que será dura. Pero dentro de los escenarios posibles de la respuesta, que son muy amplios, es muy difícil, a ver, para mí y para otros, definir dónde será el golpe o los golpes, porque pueden ser muchos. Lo que es evidente es de que han optado por un término, por una definición que pienso que queda muy clara. Utilizarán la paciencia estratégica. Es decir, Irán responderá, Hezbollah responderá, Hamas responderá, Yemen responderá, pero cuando ellos lo consideren oportuno, en el momento que quieran y en el momento que les parezca más adecuado. No, esto no es como un duelo de una película del oeste, de un corral, ¿no? Que aparece el vaquero bueno y el vaquero malo y están en una calle del pueblo, sacan la pistola y se lían a tiros, ¿no? Esto no va así. La política, las respuestas militares, políticas, son respuestas que se dan en el tiempo. Por ejemplo, yo estoy convencido de que gran parte de lo que pasó, la victoria de Yemen sobre Arabia Saudita, que cambió completamente el escenario en Oriente Medio, es parte de la respuesta de Irán en su momento al asesinato del general Soleimani. ¿Por qué? Porque Irán ha proporcionado los elementos funcionales para que Yemen, las milicias yemeníes, puedan plantar cara a Arabia Saudita. Por ejemplo, cuando Yemen envió los drones a casi 2.000 kilómetros de distancia y bombardeó la central de refino de Aramco, la mayor del mundo, fue un hecho militarmente muy relevante, porque nadie pensaba que un país tan pobre fuera capaz de una acción militar de tal envergadura. El entrenamiento, la preparación de los que guiaron los drones hasta los blancos implica una preparación larga que no se improvisa de un día para otro. Y ahí hay fuerzas que ayudan con material, con conocimiento, etcétera, ¿no? Y esto es también otra evidencia de cómo la respuesta puede tardar tiempo, pero acaba dándose siempre,
Y lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados en Occidente, pues eso, a las películas del oeste, que empezamos pim pam fuego. No, esto no va así. Esto es lo que quisiera Estados Unidos o Israel. En este caso es Israel. Netanyahu lo que quisiera es el pim pam fuego. Es decir, hay una respuesta directa, rápida, misiles que vuelan en una dirección u otra y sería el conflicto aún mayor. Precisamente lo que no va a hacer el eje de la resistencia es seguir el juego de Israel, sino que impondrá su propio juego y su propia escalada. Y hay un detalle importante al margen de lo que efectivamente te decían los amigos iraníes. A mí también me lo había comentado alguno, las sospechas claras de que es Israel el que está detrás del atentado reivindicado por el Daesh o por el ISIS. Es igual, uno de estos grupos. Tanto da el nombre, se cambian uno y se ponen otro, ¿no? Hay un detalle relevante también. 2 días antes del atentado en Kerman, la flota que tiene o tenía Estados Unidos en el Mediterráneo Oriental abandonó las costas y se dirigió hacia Estados Unidos. Abandonó el escenario. Sabían lo que iba a pasar y que a lo mejor la respuesta de Irán era lanzar misiles contra los barcos norteamericanos directamente. Eso es una pregunta que ahora no podemos responder todavía, pero no deja de ser un hecho curioso, ¿no? Que 2 días antes de que se produjera el atentado, los barcos ya estaban marchándose y se pusieron, digamos fuera de tiro, ¿no? Fuera de tiro. Entre otras cosas porque, por ejemplo, para que veamos también cómo está la situación, la flota norteamericana estaba a más de 500 kilómetros de la costa del Líbano, porque saben que Hezbollah tiene misiles antibuque que son perfectamente capaces de atacar e impactar sobre los barcos norteamericanos, ¿no? Así que los barcos están fuera de tiro, fuera de rango, que se llama, para evitar ese tipo de conflictos. Lo cual también dice mucho sobre la capacidad del eje de la resistencia y el miedo que tiene Estados Unidos a perder algunos de estos grandes buques o que sean atacados, ¿no? Así que tenemos más elementos que ayudan a plantear que efectivamente quien está detrás, una cosa son los dos suicidas que se inmolaron, uno es tayiko y el otro aún no se sabe de qué nacionalidad es, que se inmolaron en el atentado de Kerman, y otra cosa diferente es el que está detrás, el que financia, el que paga y el que da toda la logística, ¿no? Pero como digo, el eje de la resistencia ha optado por la paciencia estratégica. Todo el mundo sabe que habrá respuestas. Fue curioso que inmediatamente en el discurso del líder de Hezbollah, Nasrallah, habló de que habrá una respuesta y que será dura, y que si hay por parte de Israel una guerra, no habrá límites a la guerra, será una guerra total, de destrucción total, y eso sabe que Nasrallah no dice nunca una palabra que no sea, que no después no cumpla, y los refugios antiaéreos prácticamente de todo Israel se abrieron inmediatamente y la gente corrió a los búnkeres solamente por un discurso de Nasrallah. Pero Haifa en otras ciudades, Haifa por ejemplo es una ciudad que está a un rango de alcance de misiles de medio alcance y tiene un gran problema, tiene los mayores depósitos de ácido cianhídrico de toda la zona, ¿no? Es así como una bomba nuclear, ¿no? Atacar esos tipos de depósitos, ¿no? Entonces, el discurso de Nasrallah provoca una reacción en la población israelí que tiene miedo de que la cosa vaya a más, ¿no? Y por otro lado, todos estos atentados demuestran la debilidad de Israel, la incapacidad para ganar la guerra. Netanyahu tiene que mostrar alguna victoria, y la victoria es el asesinato de Aruri, por ejemplo, en Beirut. Tiene que demostrar algún tipo de victoria a sus ciudadanos diciendo, ¿ves cómo vamos ganando la guerra? Pero la guerra está lejos de ganar. Yo tengo por aquí unos datos de la propia prensa de Israel que son muy notables. Incluso de datos hospitalarios que en el mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre ya reconocían datos hospitalarios, no la prensa, más de 6.000 heridos
y calculaban el número de muertos del ejército israelí en más de 1.500. Las propias estadas hospitalarios hablaban de 200, 250 soldados ciegos, amputaciones. Hablaban de 4.000 amputaciones entre las tropas israelitas, lo cual da una cifra enorme de bajas para un ejército acostumbrado a tener en el 2006, en la guerra con Hezbollah, que también perdió Israel. Ellos aseguraron que habían tenido 180 muertos en total. Otra cosa es la realidad, ¿no? Pero estamos hablando de cifras importantes. Y dos detalles más que son también relevantes. Israel ha tenido que retirar del frente a 5 brigadas completas porque estaban agotadas. Una de ellas, la brigada Golani, que es la brigada de élite por excelencia del ejército israelí, siempre ha estado en todos los conflictos desde que se creó en el año 45. Es una brigada de élite especialmente preparada. La han tenido que retirar con el 25% de bajas, que es una cifra militarmente muy relevante y agotada, ¿no? Se veían las imágenes de los soldados alborozados cuando volvían a los cuarteles en el interior de Israel, no porque hubieran ganado la guerra, sino porque habían salido vivos. Porque incluso con la retirada, Hamás los ha ido acosando y eliminando a muchos soldados, ¿no? Y otro detalle también importante, ¿no?, que revela también que el ejército israelí no es tan eficiente como se decía y como la propaganda israelí está continuamente repitiendo, ¿no? Y Estados Unidos y las televisiones occidentales. Los israelitas han tenido un 18% de muertos por fuego amigo en lo que va de conflicto, lo cual es una cifra muy superior a la cifra de muertos por fuego amigo en otros conflictos como el de Irak o el más antiguo de Vietnam, ¿no? En el de Irak, si no recuerdo mal, la cifra no superó el 8 o el 9% de muertos por fuego amigo, ¿no? Israel tiene entre el 17 y el 20%, que es una cifra, como digo, que revela la poca preparación de muchas unidades del ejército israelí en el conflicto, ¿no? Solo así se explica que a la gente se le dispare el fusil o que la gente manipule mal los explosivos y acaban matando a ellos o a sus compañeros, ¿no? También son datos relevantes que hemos de tener en cuenta porque nos da también una visión del panorama, ¿no?, de lo que está sucediendo, ¿no? Y poco a poco están saliendo a la luz más detalles, ¿no?, como el día que se produjo la intervención de Hamás y el secuestro de los rehenes. No se sabe el número de muertos, pero se supera los 300 muertos producidos por las propias armas israelitas, que no eran capaces de diferenciar amigos de enemigos y disparaban a todo lo que se movía desde los helicópteros, ¿no? Esto ya es un tema recurrente en la prensa del interior de Israel, ¿no?, que también esto está ayudando a deteriorar enormemente la imagen de Netanyahu y la imagen del ejército israelí. Y el último dato fue cuando 3 soldados israelitas que pudieron escapar del cautiverio iban a sus líneas y fueron asesinados por sus propios compañeros, ¿no?, que ha provocado también un grave problema en el interior de Israel, porque realmente demuestra la poca capacidad del ejército israelí más allá de la propaganda. Caray, qué bien ensamblaste esta respuesta a la pregunta que te hice con la paciencia estratégica. Creo que lo has clarificado para muchos que no estábamos con esa claridad. Vamos a ponernos poéticos, Eduardo. Ya la última pregunta. En caso de que no tengas algo más que agregar o que se nos haya escapado algo, yo te quiero preguntar, y les quiero decir a ustedes que nos están viendo que, bueno, pues Eduardo escribió un artículo muy importante, muy profundo, muy extenso, y al principio tú pones un fragmento de un poema que voy a permitirme leerlo, y luego te va a preguntar, Eduardo. Dice: la noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo.
aterradora excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra excepto por la luz de los mártires. Esto lo escribió Hiba Kamal Abu Nada, poeta palestina, asesinada justamente el 8 de octubre del 2023 en la Franja de Gaza. Eduardo, ¿por qué empiezas tu artículo así? Porque revela una concepción diferente de la concepción que tenemos en Occidente sobre los conflictos y las guerras, ¿no? Porque hay una capacidad de resiliencia en la población palestina enorme, fruto también de su capacidad y de su ligazón y su idea con la religión. Eso es una cosa que desde Occidente, desde las fuerzas progresistas, nunca se ha entendido demasiado, ¿no? ¿Por qué es posible que gente que actúe con un profundo sentido moral y sentido religioso sea capaz de presentar esta resistencia, esta resiliencia frente a la situación tan terrible que se está viviendo en Gaza? Y yo siempre lo atribuyo a esto. No es una cuestión ideológica de un convencimiento de unas ideas políticas, sino una mezcla entre un sentido patriótico y un sentido religioso que te permite también sobrellevar este terror, este impacto absolutamente demoníaco, ¿no? Y sobrevivir y levantarte y ponerte en pie, lo cual es realmente asombroso. Esto es también un poco como ocurría en el Yemen, ¿no? La gente progresista aquí en Occidente siempre interpretaba el tema de la guerra del Yemen como una cosa entre suníes, chiíes y se quedaban ahí. No eran capaces de entender que se está haciendo una lucha contra un nuevo neocolonialismo, un nuevo neoimperialismo, y que este neoimperialismo está siendo derrotado también por un sentimiento religioso que ayuda a la gente a sobrevivir y a sobrellevar estas terribles soluciones. Esto también es otra enseñanza, ¿no? De cómo en Occidente hemos perdido multitud de valores, multitud de referencias morales, y que otros pueblos nos están enseñando que estas referencias, yo no digo que uno se haga religioso, ni que no se haga religioso, cada uno que adopte el criterio moral que quiera, pero nos están enseñando que la moralidad de estos pueblos es, si la comparamos con la moralidad occidental, muy superior. Y esto te da un pie, un soporte para sobrellevar las enormes dificultades y los terribles escenarios que estamos viendo. Yo lo he visto algunas veces cuando recorría los hospitales de sangre de algunos países en guerra, que realmente a veces ves como gentes destrozadas, absolutamente destrozadas, en lo que les quedaba de vida, tenían fe en la victoria, a pesar de verlos amputados y destruidos físicamente, tenían fe en la victoria, y esta fe era debida a esa concepción religiosa. Esto ayuda a las poblaciones a levantarse. Y es una enseñanza también para Occidente. No digo que uno, y repito, uno se haga cristiano, musulmán, ortodoxo, o no se haga de nada. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la religión, sino el sentido moral de resistencia. Y esto es una enseñanza importante también para Occidente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me quedo con esa última frase que nos explicas en esta última intervención que haces y que pones o que citas en el inicio de tu artículo. Negra excepto por la luz de los mártires, de los caídos, de los inocentes, de gente civil, de gente trabajadora, Eduardo, de niños que van a la escuela, de madres que ven cómo sus hijos crecen y tienen sueños que han caído, de padres de familia que son obreros, que trabajan para llevar pan a su casa y que han muerto. Me quedo con esa frase. Negra la noche excepto por la luz de los mártires, de los caídos. Pues felicidades a ti por gran inicio de año con una gran capacidad intelectual. Qué lástima que el año 2024 empiece así de intenso, de violento,
de tanta muerte, de tanta sangre. Muchas gracias, Eduardo, hermano, un gran abrazo para este 2024, lo mejor para ti y tu familia. Te lo digo afuera de cámara y dentro de cámara, y de verdad con mucho respeto y con mucha admiración. Un abrazo grande, y a todos ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.